Y ya estamos con nuestro Rafita, que él no se pone tenso con nada. Tremendo periodista. ¿Cómo estamos, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? Hola, Rafa, ¿qué tal? Nosotros hoy día estamos atentos a qué puede pasar en esta jornada. ¿Con qué? Con el sexto retiro, que en rigor, recordando que hay solo 3 aprobados, sería el cuarto en caso de avanzar. Y además, estas últimas horas llegó un 7º proyecto. Ya había 6, ahora hay 7. Y por lo tanto, algunos están expectantes de ver si avanzan o no. ¿Dónde? En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver el presidente de la instancia si pone en tabla este proyecto. Y usted dirá, ¿pero por qué ahora? Porque se cumplió un año desde que se rechazó el denominado quinto retiro, que sabemos finalmente como no se cumplió, no ha tenido ningún tipo de avance, y ahí pasó el año completo. Y vamos a escuchar declaraciones de la principal impulsora, una de las principales impulsoras, al menos de 2 proyectos. Sí. Vamos a escuchar a Pamela Giles a propósito de este escenario y qué se espera para hoy con el sexto retiro. Veamos. Bueno, en los próximos días será la ciudadanía, con su presión, su capacidad de presionar, la que defina si va a haber o no un sexto retiro. Es muy importante que los diputados y diputadas los escuchen, porque si no hay una presión ciudadana, nuevamente van a intentar no ponerlo en tabla y no tramitarlo, como lo hizo durante un año la diputada Carol Cariola, que fue el principal obstáculo, el principal escollo para que se pudiera tramitar un sexto retiro. Pero si ustedes presionan, si las personas hacen la presión suficiente, el gobierno se va a ver obligado y los parlamentarios se van a ver obligados a tener que poner en tabla y tramitar el sexto retiro. En este minuto eso depende exclusivamente de una persona con nombre y apellido, que se llama Raúl Leiva, y depende, por cierto, del presidente de la República, que tendría la facultad de entregar un sexto retiro cuando él lo quisiera, pero ya sabemos que Gabriel Boric es el principal enemigo de que las personas recuperen su propio dinero, el que han ahorrado deslomándose durante toda una vida de trabajo y que está hoy día capturado por las AFP. Esto probablemente vaya a resultar como el apruebo y el rechazo. Se convierta en una especie de plebiscito contra el gobierno en mayo, si es que el gobierno sigue negándose a la posibilidad de un sexto retiro. Si es así, la gente se volcará a votar contra el mismo gobierno que le niega su propio dinero. Bueno, ahí está Pamela Giles. Ella es autora de 2 de los proyectos que hasta ahora se conocen. Y principal impulsora de todos los retiros. Con banda incluida. Exacto. Y por eso era tan importante. De hecho, aparece en la franja electoral para la elección del Consejo Constitucional del próximo 7 de mayo, hablando justamente de esto. Y apoyando al Partido de la Gente, lo cual Así también revuelve el gallinero, podríamos decir, a propósito, porque uno empieza a mirar y dice, ¿quién va a apoyar este y otro proyecto? Buen ¿No, Mari? dicho lo que tú estás diciendo. Me gusta lo que dice el Rafa, porque efectivamente revuelve el gallinero y harto. Y por varias razones, porque la Pamela Giles es bien viva, porque aquí dice más encima, bueno, que la gente se manifieste lo que quiere. ¿Por qué? Por la encuesta Academ salía más del 60% apoyaba un sexto retiro. Ahora, ¿qué forma de sexto retiro hay? Porque usted se preguntará, ¿es uno igual a los que ya se tramitaron? Recordando, por ejemplo, hay 3 que se aprobaron. El segundo tuvo un impuesto, ¿se acuerdan? Sí. El primero y el tercero no. Ahora, si uno empieza a revisar los proyectos que podrían tramitarse, son hoy día 7. Así que mucha atención con eso. Vamos a escuchar más declaraciones a propósito de cómo se ve esta jornada. Veamos otra de las declaraciones previo a un día que en la tarde podría ser clave. Vamos a escuchar a Camila Musante, parlamentaria, que también adelanta lo que va a ser el debate de hoy. Mientras en nuestro país sean las y los trabajadores quienes tengan que soportar las pérdidas de las AFP, y mientras el gobierno no dé soluciones concretas para abordar la crisis económica que estamos atravesando, los retiros van a seguir siendo una opción sobre la cual el Congreso Nacional va a tener que discutir. Porque hoy tenemos que trabajar en soluciones concretas que le permitan a la gente llegar a fin de mes y avanzar en un verdadero sistema de seguridad social donde no sean los cotizantes los que tengan que soportar las pérdidas. ¿Ven los argumentos? ¿Qué tiene que ver? Momento económico, decía la diputada Giles, hablaba de algo mayor, que era una mirada y una observación de si se apoya o no a la gente. Acá también se habla de lo económico, se habla también de en qué momento hacerlo, porque dicen algunos, la inflación también ha dado
señales muy fuertes cuando hubo retiro. El ministro Marcel dice, eso es también un antecedente para considerar ahora, pero otros dicen, ¿saben qué? Con ese dinero se podrían pagar deudas, uno de los proyectos. También otros hablan de cosas específicas y otros hablan de márgenes que no provocarían inflación. Por lo tanto, tenemos una serie de matices de proyectos que tienen apoyos de algunos diputados, de algunas diputadas, otros con matices, pero vamos a ver qué pasa en esta jornada, sobre todo tomando en cuenta los elementos. Otro de los autores de proyecto, Gaspar Rivas. Ya vamos a profundizar en cuál es su proyecto. El sheriff, como él se autodenominó. Veamos lo que dice Gaspar Rivas también en la previa a este debate. Es necesario porque desde hace 1 año y medio, desde el rechazo del cuarto retiro, la gente ha estado esperando, en medio de una pandemia que afortunadamente ya terminó, pero una crisis económica que aún se mantiene con una inflación al alza y que ha golpeado fuertemente los bolsillos de los chilenos. Las ayudas del gobierno han sido importantes, interesantes, pero todavía son insuficientes y corresponde, ante esta situación, entregarle a la gente su dinero y, si es necesario, incluso hasta el 100% de su dinero, e incluso en el proyecto de mi autoría, devolverle, previo al retiro, todos los recursos que las AFP durante 2 décadas les han sacado de sus fondos de capitalización a los cotizantes por concepto de pérdida. Ella señala parcial o total incluso, sí. Y además dice las pérdidas que en el último tiempo han asumido los cotizantes, sin duda que puede ser relevante. Hay hartas declaraciones, Mari, que van un poquito enfocando en qué va a ocurrir durante la jornada. Sí. Escuchemos a Giovanna Humada también, escuchemos otra declaración, todo esto en la previa de este sexto retiro, vea. Hoy, lamentablemente, el sexto retiro sí es una alternativa, sobre todo si pensamos en aquellas familias que hoy día, lamentablemente, no viven una buena situación económica, son la mayoría de los chilenos, es la clase media, aquella clase de esfuerzo que hoy queda fuera de cualquier apoyo económico que ha presentado el Ejecutivo. Por eso hoy día, lamentablemente, sí debemos discutir un sexto retiro. Se fija esa declaración, dice, lamentablemente tenemos que hacerlo, entonces los argumentos tienen distintos matices hoy día, Mari, Felipe, y vamos a ver qué pasa. Sí, lo pasa, perdón. Sí, dale. Lo que pasa es que acá hay varios puntos. Lo primero, los argumentos. Muchos sostienen que el argumento, si tú lo escuchas, se parece mucho al argumento del primero, segundo y el tercero. Es el mismo. Y los tiempos son distintos. Sí. Eso hay que decirlo. Estábamos en cuarentena. Hubo una crítica al gobierno del presidente Piñera respecto a la lentitud de las ayudas sociales, ¿verdad? Y que finalmente se fueron desarrollando y que se fueron uniendo los retiros y que generaron, por cierto, inflación. ¿Ok? Estoy tratando de resumirlo bastante. Sí. Pero hoy día la situación económica, yo no soy nadie para decirle a la persona que nos está viendo que lo está pasando mal económicamente, porque seguramente hay millones de chilenos que lo están pasando muy mal, sobre todo por la inflación, y eso es real. Pero el momento económico del país es distinto. Y cuando tú escuchas el argumento igual que en el primero, segundo y el tercero, tú te das cuenta que esto es muy popular. Porque efectivamente hay mucha gente que ya no tiene ni un peso en su fondo de pensiones. Pero esa gente dice, el que tiene, que lo saque, porque es poco. Entonces, si es tan poco y además me lo quieren prorratear, como es justamente la entrega de los fondos de pensiones, prefiero tener la plata a la vista ahora, aunque sea poquito. Y por eso yo creo que este tema del retiro sigue siendo tan popular. Claro. O populista, como le dicen algunos. O populista, como le dicen algunos, efectivamente. Y aquí, siguiendo con lo que dices tú, Felipe, a mí me gustaría saber cuál es el argumento en contra, al revés, que dicen las personas que lo aprueban. Porque efectivamente, o sea, claro, las personas, por ejemplo, que ya no pueden sacar su plata, deberían estar en contra que se saque la plata. ¿Por qué? Porque sabemos que gran parte del problema que tenemos con la inflación es precisamente producto de que se sacaron los retiros anteriores. Entonces, probablemente todo se va a encarecer más. ¿Se acuerdan del último retiro que se aprobó que decían Chile no va a volver a ser el mismo hasta 10 años más? Se demoraría 10 años en recuperar la economía, producto de los retiros en gran parte. Entonces, por eso ahora Mario Marcel, el ministro de Hacienda, dice que sería un retroceso enorme en nuestra economía que efectivamente se aprobara un sexto retiro, que en teoría no es el sexto, pero 6 se han presentado con este. Entonces, ahí tendríamos un problema mayor. O sea,
¿Cuánta gente que tenía el sueño de la casa propia hoy día no lo puede alcanzar porque las tasas de interés son altísimas y producto también de cómo se recalentó la economía producto de los retiros? Entonces la gente que no puede sacarlo debería estar en contra, no a favor. Y entonces a mí, ¿qué, frente a los argumentos que estamos diciendo con Felipe, qué es lo que dicen estos parlamentarios que lo aprueban? Sí, vamos a revisar eso, Mari, porque ahí tú pones un punto específico y especial. Y le sumo otro, reforma de pensiones, que requiere todos estos recursos para ver cómo se puede modificar el actual sistema. Pero ¿sabes qué? A propósito de lo que decía Felipe, hay uno de los proyectos que apunta a pagar deudas, porque probablemente en todo lo que hemos visto también hubo gente que en el afán de poder mover plata para aquí y para allá se endeudó muchísimo. Y uno de los proyectos también apunta hacia ello, pagar deudas. ¿Quién lo plantea? Rubén Oyarzo. Vamos a escuchar lo que también plantea en la previa de este debate, porque es el último proyecto, de hecho, que se ha dado a conocer. Él es su autor y que apunta a esa situación en específico. Pago de deudas. Esto es la previa del debate del sector retiro. Un nuevo retiro es muy importante porque lamentablemente la clase media sigue afectada por la crisis económica, sigue afectada por los altos costos de la vida y no hay ninguna ayuda de parte del Estado, de parte del gobierno de Chile a la clase media y a la clase media emergente, que es la más damnificada con esta crisis económica. Creemos que es importante lograr un apoyo transversal para los retiros y es por eso que nosotros presentamos como Partido de la Gente un retiro acotado con la misma idea matriz del ministro Marcel que presentó el año pasado el gobierno en abril del 2022. ¿Para qué? Para lograr los apoyos transversales del oficialismo y la oposición. Lo que dice el diputado Oyarzo, Rafa, Mari, es cierto, porque recordemos que cuando se discutió el quinto retiro, el gobierno presentó un proyecto paralelo que era acotado, era mucho más acotado, sí, y se cayeron los dos. Sí. Y eso al gobierno le dio un respiro, porque efectivamente lo que buscaba el gobierno era pinchar el globo del quinto retiro. Y lo logró finalmente, porque no solamente llegó la discusión hacia su proyecto, sino que además generó que ninguno de los dos finalmente prosperara. Ahora, yo creo que hay un punto también electoral en esta discusión, que no hay que dejar de lado, y hay que explicárselo a la gente. ¿Por qué? Porque el 7 de mayo es la elección de los consejeros constitucionales. Y la idea justamente del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es que esto se discuta después de eso. ¿Por qué? Porque te hace una diferencia, pues. No es lo mismo ocupar de bandera de lucha el quinto retiro cuando tú quieres ser candidato o candidata al Consejo Constitucional a que esa bandera no la tengas. Porque si es posterior, la discusión yo creo que puede tener otro tono. Ahora va a ser, si es que se logra, digamos, poner en tabla y discutir antes de eso, bueno, te va a llevar a los candidatos y a los partidos políticos de los candidatos o candidatas al Consejo Constitucional a tener que salir al pizarrón y decir, ¿saben qué? Nosotros como partido estamos en contra, nosotros como partido estamos a favor, pero en el caso del sexto retiro, hay proyectos distintos, como tú decías, 6, incluso 7, de parlamentarios de distintos colores políticos. Sí. Acá no solamente lo está empujando la oposición, no solamente el Partido de la Gente, no solamente el Frente Amplio, hay de todo. Bueno, es un tremendo punto el que dice Felipe, porque muchas veces se distorsiona todo cuando hay elecciones de por medio y la gente vota no por convicción ni lo que sea mejor para el país, sino que por lo que quiere la gente. Entonces ahí también se hace mucho más complejo. Ahora, este es un sexto retiro que no tiene el agua en la piscina que tuvo anteriores retiros, y de hecho el presidente Boric se arrepiente y lo dice públicamente de por lo menos haber apoyado el tercero y cuarto retiro, pero queremos escuchar lo que dice la gente a través de nuestro código QR. Vamos a ver qué es lo que opina usted, escríbanos. Entonces ahí tiene el código QR. ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo con un sexto retiro? ¿Cree que le hace bien a las personas? ¿Cree que le hace bien al país? Porque a mí me gustaría hacer el ejercicio de una canasta básica, cuánto ha subido producto de la inflación y cuánto podría subir la inflación o cuánto podría afectar un sexto retiro y cuánto subiría la canasta básica. ¿Les parece que veamos una nota y después lo comentamos? 364 días han pasado desde el último debate que desató el proyecto que pretendía otra vez retirar dineros de los fondos de pensiones. Intensa y extensa jornada en la sala de la Cámara de incierto desenlace que culminó así. No hay quinto retiro, no hay proyecto alternativo, se han caído ambas votaciones. Votaciones que le cerraron la puerta a la iniciativa por un año y a 12 meses de aquel día. El sexto retiro sale del congelador para este martes volver a discutirse en el Congreso. Corresponde este 18 de abril comenzar
la discusión de 6 proyectos de ley que dicen relación con retiros de cuentas de capitalización individual, y el día de mañana a las 16 horas están citadas y citados las y los mocionantes. Quien más ha insistido es la diputada Pamela Giles, coautora de 3 mociones legislativas que abordan posibles retiros de fondos. Otra moción permite el retiro de hasta 1 millón de pesos, mientras que la iniciativa ingresada por parlamentarios del PDG habilita el giro de un 10% para 10 urgencias de la clase media. Esta es la idea matriz. La misma idea matriz que presentó el ministro Marcel, y el cual, en sus propias palabras, él dice que la inflación no se ve tan afectada y las tasas tampoco se van a ver afectadas significativamente. Creo que en un momento en el cual hemos finalmente logrado comenzar a reducir la inflación, creo que la peor noticia que le podríamos dar a las chilenas y chilenos, a las trabajadoras, a los trabajadores, es, ¿cierto?, una nueva oleada de inflación alimentada por un nuevo retiro de fondos de pensiones. A la fecha, 3 intentos de fondos de pensiones han sido aprobados y en la víspera de una nueva aspiración, asesores previsionales emitieron una declaración que calificaron como una alerta nacional para la ciudadanía. El sexto retiro podría provocar un daño terminal. Hacemos un llamado a los afiliados a no caer en las falsas promesas de retiros de fondos. En el Congreso, porque la agenda de seguridad tiene prioridad, la Comisión de Constitución solo podrá discutir por 1 hora semanal el proyecto de sexto retiro. Iniciativas que al menos necesitan de 3 sesiones antes de una eventual votación si es que no se concretan otras alternativas como la fusión. Por esto los cálculos se establecen: 1, que este no alcance a votarse antes de las elecciones del 7 de mayo y 2, si de apoyo se trata, la pretensión no contaría con los 89 respaldos necesarios. Todos en el Parlamento sabemos que los votos no están. Y aquí hago un llamado a aquellas personas que utilizaron los retiros para ganar los votos, que digan qué van a hacer. Seguir con estas materias lo único que hace es afectar a la población en términos del empobrecimiento futuro que esto va a significar. Si bien es cierto, no es un gran monto, no va a influir en forma definitiva y gravitante en lo que es la inflación y va a solucionar un problema real que tienen los chilenos el día de hoy y que el gobierno no ha sido capaz de solucionar. No están los votos para aprobar estos retiros, no han estado en el pasado, no van a estar hoy día. El gobierno tiene que venir con un fuerte paquete que vaya en ayuda a la clase media. La Comisión de Constitución se reunirá este martes a las 4 de la tarde para abordar los proyectos. Debate que tras un año se descongela, trayendo un nuevo retiro a la palestra. Bueno, y tenemos muchos comentarios que nos están llegando de ustedes. Síganos escribiendo a través de nuestro código QR. Dice: buenos días, TVN. Nos serviría el retiro. Mi esposo está sin trabajo. Debe 2 cuotas en su institución para recibir su título. Y tenemos 3 niños. Claro, Mauri. Y Muriel, te mandamos saludos, obvio. De que la gente lo necesita, eso no está en duda. Y que obvio que sirve mucho también. Buenos días, TVN. Estoy endeudado al máximo. Parece que tendré que vender mi auto. Al menos permitan que uno pueda pagar las deudas, que es uno de los proyectos, uno de los puntos que se ha puesto pensado, en la mesa. Pati Pelado 73, le mandamos saludos. Dice: yo hipotéticamente podría sacar un sexto retiro, pero a decir verdad no estoy de acuerdo que se apruebe. Más inflación sería retroceder. Están usando nuestros ahorros popularmente para conseguir votos. Mira lo que dice Felipe también. Efectivamente, sí, la gente se da cuenta. Lo que pasa es que también lo necesita. Sí. Y por eso es que por eso es que yo creo que se siguen presentando proyectos. Sí. Porque tiene que ver con una necesidad. A ver, hoy día hay una necesidad y eso se ha planteado. Hay algunas ayudas que han planteado el gobierno, pero dicen estos parlamentarios que no es suficiente. Claro. Lo que sí está claro, y el diagnóstico es que hoy día hay cosas que están a un precio mayor y eso ha ido subiendo. ¿Les parece que vamos viendo los proyectos que hasta ahora se conocen, recordando que, a ver, hay un punto, esta tarde a las 4 se cumple justo el año? No quiere decir necesariamente que hoy día se empiecen a tramitar, pero sí existe la posibilidad, y tal como lo decía la diputada Pamela Giles, que el diputado Raúl Leiva, que es el presidente de la comisión, los ponga en tabla. ¿Se concretará eso o no? Es la interrogante, pero ya los proyectos se empiezan a conocer, a conversar para saber cuáles serían los que se ven. Primero, retiro de 1 millón de pesos, monto que es el tope. ¿Qué permitiría, dice el diputado Eduardo Durán, que es el autor, que todas las personas que cuenten con saldo sus cuentas de capitalización individual puedan efectuar el retiro? General, probablemente muy similar al primero y el tercero. Es el primer proyecto. Vamos a ir viendo a propósito de que es el primer 1 millón de pesos. El tope es el monto. No sé, cuando ustedes empiezan a observar el monto, eso es muy interesante agotado, porque el diputado Durán, si no me equivoco, fue de los primeros parlamentarios de Renovación Nacional que en el primer proyecto de retiro fue el que entró y lo apoyó. Sí.
Y con eso, de alguna forma, se empezó a presionar, porque hay que recordar que los primeros retiros no solo se lograron con los votos del actual oficialismo, digamos, no, pues también. que es verdad, digamos, eso es cierto, sino que se necesitaron votos del entonces oficialismo para que avanzaran. Y uno de ellos fue el diputado Eduardo Durán, y que generó mucha polémica dentro de su propio sector. Es que tú recuerdas algo que tienes toda la razón, porque el diputado Durán ahí se alineó con Pamela Giles en su minuto, exacto, ¿te acuerdas? Y fue muy criticado en su sector, porque decían, pero no te estás dando cuenta el daño que vas a generar a la economía y todo lo que va a suceder. Y ahí se empezaron a descolgar del entonces oficialismo, porque eran parlamentarios oficialistas, porque esto fue en el gobierno de Piñera, se empezaron a descolgar varios, ¿te acuerdas? Y lo apoyaron, y por eso salen los primeros retiros. Estuvieron los votos. Y además luego se produce lo mismo en el Senado, ¿te acuerdas? Cuando empezaron a ver voto a voto, qué senador va a votar por tal y tal dirección, y por eso es importante ir viendo los proyectos para ver también los creadores. Pero en este que es del diputado Durán, entonces se puede sacar hasta $1 millón. Hasta $1 millón el tope. Segundo, y este es el más reciente, y lo vamos a destacar así porque es de Rubén Oyarzo, el Partido de la Gente, retiro para pago de deudas. Iniciativa que dice, como diputados del Partido de la Gente, estamos preparando, contará con el respaldo parlamentario de distintos sectores políticos, y ahí es donde apunta un poco la transversalidad, al buscar votos de todos los sectores, y ahí es donde se dice, bueno, pago de deudas, que es uno de los indicios positivos, entre comillas, de los otros retiros, cuando la plata se ocupó solo para pagar deudas y por tanto la gente quedó más aliviada, y dicen algunos expertos, incluso influyó para mejores perspectivas económicas, por tanto sería muy acotado. Y se hizo algo muy interesante y que yo aplaudo en los retiros anteriores, que es que los que debían pensión de alimentos se las podían pagar a las mujeres automáticamente cuando se aprobaba. Por ejemplo, así ahora, que este proyecto los retiros, y está medido, digamos, bajó relativamente el endeudamiento. El problema es que al bajar el endeudamiento, que ha pasado con perdonazos incluso anteriores, baja el endeudamiento, la gente pagó su deuda, mucha gente dejó su platita a la vista, mucha gente se compró su autito para el emprendimiento, mucha gente armó, digamos... el retail también vendió más que nunca. Claro. Porque hubo de todo, pero el pago de deuda lamentablemente baja tu deuda, pero como tú bajas, tienes la posibilidad de volver a endeudarte. Y eso también genera inflación, y eso también generó un arma de doble filo. Efectivamente hubo muchos chilenos que pagaron deuda, pero después se volvieron a endeudar. Es verdad, fíjense, diputados del Partido de la Gente, veamos el otro proyecto. ¿Por qué? Porque decía Felipe, en la última franja se dio a Pamela Giles en otro partido apoyándolo. Miren la lámina que sigue. ¿Tope? ¿Tiene tope este proyecto? Tope, pago de deudas y máximo el 10%. Perfecto. Pero se concentra en eso. Y ahí vamos al siguiente proyecto, y por eso sí hace preámbulo, porque en el siguiente sí está Pamela Giles. Y ahí es donde evidentemente va a buscar apoyo. Y fíjense que ya tiene dos. Estamos hablando de Félix González y Camila Flores. Por lo tanto, ya empieza en este retiro del 100% o de hasta el 100%, busca también apoyos más transversales para entrar al debate. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo se va a retirar el 100%? Ya este es el más agresivo, por así decirlo. Podríamos decir que es el más agresivo, pero también una lógica de ir teniendo varios proyectos o varias herramientas en cuanto a proyectos para ir avanzando en el debate y en la conversación. Por eso es que ya tiene estos dos apoyos que podrían ser importantes. Ahora, acuérdate que el proyecto del retiro del 100%, además la diputada Flores, que es de Renovación Nacional, hay que decirlo. Claro. Hay un punto acá interesante, porque en los retiros anteriores también hubo propuesta, yo me acuerdo del diputado Alessandri de la UDI, del retiro del 100%, pero no como una mala cosa que las AFP, digamos, oye, es mi plata, yo hago lo que quiero, la necesito ahora, es poquito, pero prefiero tenerla ahora, sino que el sentido era el manotazo. Claro, que les iban a robar su plata. Le iban a quitar los fondos de pensiones. Que iba a ser como en Argentina. Exactamente. Entonces aquí yo creo que también tiene mucho de eso. Es que la idea es del retiro del 100%, pero no por la misma razón. No sé si me explico. Sí, te explica, sobre todo porque recordando ese proyecto del diputado Alessandri, ahí se estimaba que esos dineros pasaran a otras herramientas económicas, por lo tanto no pasarían a consumo directo. Correcto. Acá hay que ver cómo avanza, si es que avanza, este retiro del 100%. El otro, también está Pamela Giles como protagonista, y ya hablamos de el siguiente proyecto que también tiene este simbolismo del 10% también, hasta 10% de los fondos, pero tiene ya algún Pamela detalle. Giles presenta dos proyectos, sí. Perfecto. Este es el segundo de ella y también a ver si uno tiene, de los dos le sale. Claro, o se da la instancia de las fusiones de proyectos. Exacto. Y este tiene un mínimo de 35 UFs y un máximo de 150 unidades de fomento. Por lo tanto, ya tiene un límite. ¿Se fijan que Pamela Giles tiene dos proyectos?
uno que tiene el 100% y el otro el 10%, pero acotado. Por lo tanto, ahí lo que uno empieza a observar son estrategias políticas que tienen que ver con el avance del proyecto de retiro. Ahora, ¿en todo se puede pagar o está obligado a pagar la pensión de alimentos si la deben todos los que se están presentando? Recordemos que son proyectos que se vienen anunciando, algunos son del 2022. El que revisamos que no tiene esa condición es el séptimo que vamos a revisar. El resto todos lo tendrían todos incluidos esta posibilidad de retener ese porcentaje para pago de Ahora, pensión. recordemos que los primeros proyectos era el 10% de los fondos de pensiones, pero con un máximo. Sí. Que si no me equivoco fue algo así como 4.300.000 pesos. Tenía que era en UF también, ¿verdad? Sí. O sea, tenía también estaba de alguna manera acotado. Y si es que tú tenías menos dinero, podías sacar, digamos, si el 100% de lo tuyo era el 10%, digamos, de límite, lo podías sacar completo. Digamos. Claro, existía en eso. Miren este otro proyecto, y aquí es donde hemos ido viendo uno del 100, otro del 10. Aquí el diputado Alinco dice retiro entre el 10% y el 100%. O sea, desde el 10% o la totalidad del dinero de su cuenta de capital individual. Y ahí es donde podríamos decir un proyecto más abierto que tiene como objetivo que también se debata. Y por eso tiene este rango que evidentemente es muy amplio entre el 10 y el 100. Este vendría a ser igual que los otros dos de Pamela Giles si se fusionan, ¿no? Con otra autoría, con otra perspectiva, con otra posibilidad, con otro detalle. Y bueno, esa es una pregunta que te quería hacer, porque ¿por qué no se unen todos en un proyecto? ¿Es porque todos quieren tener la autoría? ¿Es como más bien una cosa de ego que de pensamiento de lo que quiere? Hay algunos de autoría y otros tienen que ver con, por ejemplo, incluir rentas vitalicias en algunos casos y también con argumentos que tienen que ver con inflación o no. Y lo otro es clave, ver qué apoyos tienen, porque recordemos al momento de tramitarlo, también tiene que ver de qué partido puedes tener o más lazos para poder conversarlo o el apoyo partidista completo. Por eso es que autores son distintos. Miren, este es otro 100%. Lo presenta el diputado Jorge Durán. También de Renovación Nacional. Claro, y ahí tiene otro punto que empieza fíjate, y ahí hacemos el punto que hacías tú, Mari. Este es de Renovación Nacional directamente, el otro era de Pamela Giles, por lo tanto ya tenemos ahí dos autores distintos y probablemente una estrategia también al momento de poder debatirlos, ¿no? Y hay otro del diputado Durán más que mostraste, de otro diputado Durán. Del otro diputado Durán, que es Eduardo. Sí. Y este es, podríamos decir, el último, el de Gaspar Rivas. Este, por ejemplo, no contempla la pensión de alimentos. En este proyecto en específico. ¿Y por qué no? No está establecido en el proyecto, no lo detalla. Lo que sí, aquí hace una diferencia que me parece que es relevante, retiro parcial o total, o sea, de entre el 10 y el 100%, pero tendría solamente a la gente que cotiza. Claro. Los que no están cotizando, por lo tanto no están ingresando recursos hoy a su fondo de pensión, no estarían incluidos en este retiro parcial o total de la autoría del diputado Rivas. Mira, quiero que vayamos, específicamente lo tenemos por Zoom al diputado Leiva del Partido Socialista, quien dice que ojalá es presidente de la Comisión de Constitución, que se discuta rápidamente. Diputado Leiva, ¿cómo está? Muy buenos días, y para que nos diga, ¿usted es partidario que se discuta rápidamente estos proyectos? Buenos días, María Luisa. Sí, soy partidario que se discutan rápido estos proyectos después del año de vacancia en la tramitación de estos proyectos de ley conforme a la ley orgánica del Congreso Nacional, y le vamos a dar esa tramitación el día de hoy a partir de las 16 horas con 6 proyectos de ley y reformas constitucionales que se presentaron y las vamos a tramitar el día de hoy. Hoy día exponen cada una de las personas de los mocionantes quienes presentaron los proyectos de ley, para la semana siguiente poder recibir las audiencias tanto de aquellas personas y organizaciones o expertos que planteen los mocionantes y los miembros de la comisión, y ¿Diputado? También a las autoridades para darle tramitación lo más rápido posible. ¿Usted está de acuerdo con alguno de estos proyectos? No estoy de acuerdo con esos proyectos, y yo quisiera hacer una precisión. Logré escuchar un poquitito. Uno de las ventajas o de los beneficios que tuvieron los retiros anteriores fue una modificación constitucional respecto de que las pensiones de alimentos siempre, porque eso es una ley aparte y se aprobó a propósito de los retiros, se pueden descontar de las cuentas de capitalización individual, vale decir, todo lo que son pensiones de alimentos hoy, sin la necesidad de proyectos de retiro de manera permanente, se pueden cobrar o descontar de las cuentas de capitalización individual, y hay una subrogación legal en donde el alimentario demanda al alimentante, a quien le debe los alimentos, y lo puede descontar. Entonces, precisar eso, que es re importante para la ciudadanía, de que esa es una ley vigente. Todas las deudas de alimentos se descuentan de las cuentas de capitalización individual,
y por eso no es necesario nuevos proyectos de retiro para el pago de pensiones alimenticias, porque eso es una ley que aprobamos y que está vigente y de manera permanente, no excepcional. Diputado, le saluda Felipe Vidal, ¿cómo le va? Muy buenos días. Entiendo que esto se comienza a discutir, pero tal cual como usted lo dijo ayer, lo más probable es que esto avance o finalmente termine, pero después de la elección del próximo 7 de mayo de los consejeros constitucionales. Y lo segundo, ¿existe en esta instancia la posibilidad de que se puedan fusionar algunos de estos proyectos para que no sean 6 o 7? Ahí, Felipe, buenos días, hay que distinguir dos cosas. Primero, la prioridad número 1 que tiene la ciudadanía es la seguridad. En la Comisión de Constitución, por eso hemos resuelto que los días lunes tramitamos lo que es relación con el proyecto de nuevo Código Penal. Los días miércoles, algo que es muy importante, me corresponde presidir las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana para ver las reglas de uso de la fuerza de las policías. Y los días martes destinamos primero a urgencias del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es quien establece las urgencias legislativas. Y la segunda parte de la sesión del día de hoy a iniciativas o mociones parlamentarias. Como terminó el día de hoy, termina ese periodo de vacancia, yo soy de la idea de aquellos que creen que los problemas no hay que eludirlos, hay que enfrentarlos, hay que discutirlos. Por eso comienza la tramitación el día de hoy con la exposición de estos 6 proyectos de ley. ¿Y cuándo se votaría? Ahora de manera desnaturalizada están presentando nuevos proyectos de ley. Sí. La siguiente sesión, el día 25, debiera recibirse a expertos. Esta es la tramitación normal que tiene cualquier proyecto de ley. Estos son 6. Y en la subsiguiente poder empezar a votar en general. Respondiendo a la pregunta que me planteaban, existe la posibilidad que la Comisión solicite por mayoría la fusión de estos distintos proyectos para darle una tramitación más ágil, para que la sala se pronuncie, donde también se requiere mayoría simple para poder fusionar estos proyectos y darle tramitación más rápido. ¿Diputado? En caso alguno, creo yo, María Luisa, se va a votar antes del 7 de mayo. No dan los tiempos. Ya, no dan los tiempos, o sea, después de la elección se va a votar, que es importante también porque eso podría cambiar la votación de algunos parlamentarios. Y mi pregunta va para allá mismo. Y le voy a preguntar súper directamente, ¿cuánto a su juicio hay de populismo en estos proyectos de ley? Yo creo que harto. Porque hay que distinguir dos cosas. Siempre se señala, primero, yo no demonizo ni estoy en contra de los retiros anteriores, que fueron en un contexto muy distinto al que tenemos el día de hoy. Los retiros que se aprobaron fueron, a veces se olvida, pero efectivamente existe la prohibición incluso de salir de su casa. No existía la posibilidad de siquiera salir de tu casa, estabas con cuarentena, había una inflación de cerca del 2%, la tasa de cesantía llegaba hasta el 20% y el gobierno anterior ofrecía 60.000 pesos para paliar la emergencia. Pero eso al principio. Se aprobaron después cambió. Claro, obvio. Después cambió. Fueron de las ayudas de los países que entregó más ayuda proporcionalmente per cápita. Y igual se siguieron aprobando. Pero... Y eso produce, toda intervención extraordinaria produce efectos complejos, como es la inflación. Hoy día el tema es absolutamente distinto. Hay una inflación que está al alza, una reactivación que requiere, hay 4,5 millones de personas que no tienen recursos en su cuenta de capitalización individual, que uno entendería que son las personas más necesitadas, y la otra materia compleja es la inflación. Pues siempre se habla y se repite como un mantra, la clase media y la clase media emergente, quienes más pagan con la inflación, después saber a cuánto ha aumentado la UEF, es justamente la clase media. Entonces, creo que el contexto es distinto. Si uno tiene un referente, los retiros anteriores hace un año se rechazaron por una amplia mayoría, y el referente más inmediato es el autopréstamo, que hace 2 o 3 semanas se votó en la sala y solo obtuvo 39 votos a favor. Bien poquito. Claro. Recordar que estas reformas constitucionales, María Luisa y Felipe, requieren de 89 votos para poder aprobarse. Claro, diputado, entonces, mire. Lo que yo planteo para terminar, ¿ya?, es que cuando se generan expectativas en la ciudadanía respecto de gente que realmente lo necesita y no se le habla con la verdad que la posibilidad de poder aprobarse es bajísima,
lo que se produce al final es una expectativa que es directamente proporcional al grado de frustración que tiene la ciudadanía. Sí, por supuesto. Mire, le invito a que escuchemos las opiniones de la gente porque nos están escribiendo harto desde este tema y dice: hola Mari, estoy totalmente de acuerdo con el sexto retiro. En mi caso lo necesito para pagar los dividendos de mi casa y otras cosas más. Estoy desesperado. Ojalá nos pasaran el 100%. Saludos. Ya, aquí ¿qué se le explica a una persona como el caso que nos está escribiendo? Porque es innegable eso, que la gente necesite los retiros. ¿Cómo contrarrestaría usted la opinión de esta persona? Perdón, y agregar que la clase media y la clase media emergente, como usted recién decía, diputado, usted muy bien sabe, que es la que menos ayuda del Estado recibe. También. Menos ayuda del Estado recibe y es la que paga los efectos de la inflación. Está bien, pero tiene lo otro también. Sí, lo que pasa, Felipe, que en temas como estos es imposible no empatizar con aquella gente que lo necesita. Entonces es muy difícil, por eso se habla de populismo, pero es muy difícil no encontrar la razón de aquellas familias que realmente requieren recursos extraordinarios. Por eso, ¿a qué le diría usted? Si ustedes me permiten, hay que distinguir si la situación por la cual ellos atraviesan es... Sí, se silenció, se silenció. Sí, había un problema de comunicación. Un problema justo cuando iba a contrarrestar los argumentos, pero alcanzó a decir que también a esas personas, a esa clase media, es de los que más le afecta la inflación. No sé si ahí lo escuchamos nuevamente, ahí sí, diputado. Ahí se escucha. Ahí sí. Se había silenciado. Sí, ahora sí. Es muy difícil, María Luisa y Felipe, no empatizar con aquellas personas que necesitan hoy día recursos. Si usted preguntara hoy día quién requiere recursos urgentes, por ejemplo, como el caso de esta señora, para poder pagar dividendos, obviamente es muy difícil no empatizar. Hay que tener claro que los recursos previsionales tienen un destino muy distinto, que justamente lo vamos a pagar todas y todos. Pero en este caso en particular, las circunstancias a calú de esta señora, por muy complejas que son, no responden a una situación extraordinaria como fue el tiempo de pandemia, encierro de por medio. Son circunstancias que lamentablemente son complejas, pero no extraordinarias, que aluden a problemáticas de fondo. Entonces, si vamos a tratar de solucionar estos problemas de fondo, complejos, que son de ocurrencia ordinaria, con recursos extraordinarios, creo que no corresponde. Pero, por ejemplo, yo hacía el ejercicio antes de decir ha aumentado mucho la inflación en nuestro país. Precisamente los expertos dicen que es gran responsabilidad de los retiros anteriores. Ya, entonces, ¿cuánto podría subir o cuánto podría perjudicarnos? Yo decía, ¿cuánto habrá sido, podríamos hacer el ejercicio de una canasta básica familiar con la inflación de hoy día? ¿Cuánto podría subir una canasta básica familiar, por ejemplo? Es cosa, no, el 100% del alza, o sea, la inflación no responde única y exclusivamente también a la guerra de Ucrania, un montón de cosas. Sí. Claro, el Banco Central establece que entre un 45 y un 50%. En este caso, de esta señora que debe los dividendos, uno también se podría preguntar cuánto ha subido su dividendo en función de la UEF. Una persona que pagaba un dividendo de 250.000 pesos, hoy día está pagando 330, 340.000 pesos los colegios, la salud. Entonces es importante tener presente que se pretende causar una ayuda o un alivio y quien efectivamente más va a pagar los efectos perniciosos son justamente las personas que menos tienen. Por eso yo le decía que existen casi 5 millones de personas que no tienen recursos en su cuenta de capitalización individual, que no pueden retirar y que van a ser quienes reciban el mayor impacto de la inflación junto con la clase media. Es un tema que no es simple, es un tema debatible, por eso es bueno plantearlo, discutirlo acá a la ciudadanía. Pero a veces el remedio es peor que la enfermedad, María Luz. Bueno, y por eso vamos a quedar muy pendientes a lo que sucede. Diputado, muchas gracias por conversar con el Buenos Días a todos. Que tenga una buena mañana y nosotros seguimos leyendo las opiniones de la gente porque dice, hola, en lo personal yo lo necesito. En serio que sería un relajo total si lo entregaran, a lo mejor todo subiría de precio, pero hay gente, como en mi caso, que lo estoy pasando muy mal económicamente. Y eso, ¿te acuerdas que era uno de los principales argumentos para cuando se dieron los retiros y se apoyaron ampliamente porque la gente decía, bueno, ¿qué saco con tenerlo si hoy día tengo una emergencia? Exactamente. Prefiero sacarlo hoy día que después. Claro, buenos días, mi nombre es Pía. Un sexto retiro nos sirve y los políticos no hacen nada. Bueno, eso es un mantra y eso es lamentable, pero bueno. Pero fíjate como la cantidad de mensajes, hay un punto, todo lo que ocurrió con los retiros fue muy inmediato, como que
surgió el proyecto y además se ideó una fórmula para que fuera muy rápido. Por lo tanto, evidentemente, mucha gente dice, me benefició en ese momento y ahora me ayudaría de forma directa. Por eso estos mensajes son muy importantes para saber la opinión de la gente. Sí, pues lo seguimos leyendo. Yo estoy de acuerdo con otro retiro de mi dinero. Llevo 11 meses sin trabajar. Claro, estos casos de emergencia, tú dices, la mejor solución podría ser un retiro para Lo que él. dice el Rafa es cierto, es la rapidez además. Hola, buenos días a todos. En mi caso sí quiero el sexto retiro. Es para postular a una casa. Solo me quedan 4 millones. Quiero toda mi plata. Y ahí está el retiro del 100%, ¿cierto? Claro. Seguimos leyendo opiniones. Postular a la casa. Fíjate cómo empiezan a haber cosas concretas, deudas, dividendos impagos y ahora una casa. Acuérdate que surge también con lo que pasó en Antofagasta. ¿Se acuerdan? Con una profesora que tenía un problema con su jubilación. Y tenía un tema de deuda. Y ahí es donde empieza la máquina y empieza a generarse toda esta discusión de los retiros. Aquí dice, la plata es nuestra, que nosotros decidamos arriendos e insumos por los suelos. Por los cielos. Por los cielos, perdón. Claro, los arriendos además han subido mucho porque la gente no se ha podido comprar casa por las tasas de interés. Todo un círculo. Felipe, dale. Estoy de acuerdo con un sexto retiro. Lo necesito urgente. Otro más, dicen en las opiniones, nos están llegando muchas, si yo pudiera sacar todo el dinero que tengo en mi AFP, podría comprarme una casa al contado y podría arrendarla. Ganaría mucho más que las pensiones de sobrevivencia que tengo el día de hoy. Este fue un argumento muy potente también en los retiros anteriores, casos como este. Buenos días a todos, saludos Eduardo, María Luisa y Felipe y a todo el equipo, al Rafa yo lo incluyo. Yo pienso que debería dar el sexto retiro, pero solo para pagar las deudas. Yo actualmente estoy sin trabajo, obviamente esto es contraproducente, pero ayudaría. Ahí como que tiene todos los elementos, dice, yo lo haría para pagar deuda, porque ahí es donde empieza a complicarse todo el escenario, sobre todo se requiere darse vuelta a la bicicleta, como se dice. Claro, también nos pueden mandar mensajes de audio por nuestro código QR, si quieren escriben. Hola, buenos días, a mí me conviene retirar el 100% porque tengo 59 años y no he podido encontrar trabajo y tengo en la AFP 11 millones de pesos, con cuánto podré jubilar con la edad que tengo. Apoyo el 100%. Claro, en el caso de ella sin duda le conviene. Claro. Porque depende si quiere hacer un emprendimiento. Muchos hicieron emprendimientos de comida también. Cual. Hola, totalmente de acuerdo con el retiro. Mi pensión después de 35 años de trabajo es de 158.000 pesos. 62 años y no tengo ninguna ayuda del Estado por ser mujer. Claro. Que es lo que hablábamos recién con el diputado Leiva. Hola, dice aquí, ¿qué pasa con las personas que tenemos menos de 2 millones de pesos? Ojalá nos entreguen nuestra plata. Ya hace años que no trabajo, por lo tanto no cotizo. Va a depender del monto que, si es que eventualmente se aprueba con este sexto retiro. Si se aprueba, se va a establecer el monto. Claro, un tope, 1 millón de pesos. Más mensaje, mira, Mari. Dice, buenos días, María Luisa, Felipe y Rafael. Me gustaría no el 100%, pero sí el 50% o el 10% para poder pagar la universidad de mi hijo, ya que igual estoy sin trabajo. Se fijan que los problemas reales que tiene la gente, dice, obvio, y que son necesidades urgentes y que sienten que esto los podría salvar porque es real. Hola, yo estoy de acuerdo con el sexto retiro. Tengo 2 hijos con discapacidad y ellos, por tener un subsidio de discapacidad, no aplican para las ayudas de marzo ni canasta básica. Segregados de ayudas. Con eso sería una gran ayuda. Empiezan a aparecer situaciones reales, lo que tú decías, Mari, a propósito de esta plata que muchos creen que es la única solución, y ahí es donde está la disyuntiva. Claro, aquí otra opinión dice, buenos días, sería muy bueno que saliera el sexto retiro, ya que es la única oportunidad que los papitos corazón paguen las deudas. Recordemos que los papitos corazón, un 80% no paga las deudas. No paga la pensión de alimentos. Es impresionante. Hola, soy Carlos, estoy sin trabajo hace varios meses y necesito el 10% para poder comer. Por eso es que yo siento que el argumento del tema económico, de la situación económica, es relativa, depende. Si tú tienes 4, 5, 6 años malos y hay otra persona que efectivamente le mejoró su condición, la opinión de esa persona conmigo es distinta. Por eso el tema de la condición económica depende de cada uno. Claro, por eso es lo que dice el diputado, imposible no empatizar con todos los argumentos que nos entregan, pero también se sabe el impacto que existe. Yo necesito mi sexto retiro porque tengo que hacerme muchos exámenes médicos y no puedo porque cuesta muy cara la resonancia magnética. Toda la razón, o sea, una resonancia magnética depende de dónde, va entre los 200 a los 500.000 pesos. Estoy de acuerdo con el sexto retiro, pero creo que debería ser parcializado y no todo de una vez. Claro, el 10%, digamos. Claro, que ese 10% sean cuotas, así como
un sueldo más o un subsidio, entre comillas. Necesito el sexto retiro. Trabajaba de forma independiente en mi auto, se me echó a perder y no tengo cómo arreglarlo hace ya 7 meses. Estoy desesperado. Bueno, claro. Y por eso estamos hablando que son proyectos que independiente, lo populistas que califican a algunos es muy popular. Y por eso vamos revisando los proyectos que se van a presentar. Y fíjate cómo empiezan, y aquí vamos a revisar los proyectos, sobre todo tomando en cuenta lo que usted nos manda, porque ahí es donde los argumentos son los que recogen muchas veces los parlamentarios para justificar y reforzar el por qué plantean este tipo de proyectos. Retiro de 1 millón de pesos. De inmediato lo asociamos con quien nos decía, tengo 2 millones. Bueno, podría retirar hasta 1 millón de pesos. Según el proyecto del diputado Eduardo Durán de RN, permitiría que todas las personas que cuenten con saldo las cuentas de capitalización individual puedan efectuar el retiro. Podríamos decir muy similar a lo que se observó en el primero y el tercero a propósito de esta propuesta. El primer proyecto que revisamos. El segundo que vamos a revisar es probablemente el más reciente porque se ha dado a conocer en las últimas horas y que tiene a Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente, como autor. Retiro para pago de deudas hasta el 10%, iniciativa que ya adelanta, están o ya prepararon, eso era previamente. Cuenta con el respaldo, contaría con el respaldo de parlamentarios de distintos sectores políticos. Él también pensando en la tramitación, porque hay 13 parlamentarios en la Comisión de Constitución. Luego tiene que avanzar a la sala en caso de aprobarse. Y por tanto, él ya está pensando en qué venia tiene de los parlamentarios y cuántos votos podría haber. Tercer proyecto que vamos a revisar también, aquí ya aparece Pamela Giles y ya tiene apoyo de Félix González y Camila Flores, 2 parlamentarios más, retiro del 100% con matices. Y este proyecto sin duda que tiene que ver y está ligado con el que sigue también de autoría de Pamela Giles, esta vez apoyado solo por Félix González, y veamos el siguiente porque tiene el retiro del 10%. Podríamos decir que plantea 2 proyectos, al menos 2, se habla también de un tercero, que tiene la forma de poder debatir. Por eso es que tiene este 100% del 10% para tener margen. Sobre todo donde dice hasta el 10% de los fondos con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 unidades de fomento. Veamos lo que dijo Pamela Giles en la previa del debate que ya nos confirman va a ser esta tarde, lo decía el diputado Leiva. Veamos lo que dice Pamela Giles. Bueno, en los próximos días será la ciudadanía, con su presión, su capacidad de presionar, la que defina si va a haber o no un sexto retiro. Es muy importante que los diputados y diputadas los escuchen, porque si no hay una presión ciudadana, nuevamente van a intentar no ponerlo en tabla y no tramitarlo, como lo hizo durante un año la diputada Carol Cariola, que fue el principal obstáculo, el principal escollo para que se pudiera tramitar un sexto retiro. Pero si ustedes presionan, si las personas hacen la presión suficiente, el gobierno se va a ver obligado y los parlamentarios se van a ver obligados a tener que poner en tabla y tramitar el sexto retiro. En este minuto eso depende exclusivamente de una persona con nombre y apellido, que se llama Raúl Leiva, y depende, por cierto, del presidente de la República, que tendría la facultad de entregar un sexto retiro cuando él lo quisiera, pero ya sabemos que Gabriel Boric es el principal enemigo de que las personas recuperen su propio dinero, el que han ahorrado deslomándose durante toda una vida de trabajo y que está hoy día capturado por las AFP. Esto probablemente vaya a resultar como el apruebo y el rechazo se convierta en una especie de plebiscito contra el gobierno en mayo, si es que el gobierno sigue negándose a la posibilidad de un sexto retiro. Si es así, la gente se volcará a votar contra el mismo gobierno que le niega su propio dinero. Ahí está entonces, ¿qué decía? Tiene nombre y apellido, Raúl Leiva, quien entrevistábamos recién. Él ya ha dicho, los va a poner en tabla. Pero el debate tiene que escuchar a intervinientes y eso es una tramitación que hoy día inicia, luego tiene que verse en la comisión, luego votarse, luego pasar a sala. Por lo tanto, y ahí es donde es clave, los plazos son muy relevantes al momento de establecer cuánto podría demorar si es que están los votos con esa condicionante. Y se estaría discutiendo solo los días martes. También. Y dicen algunos que también sería por 1 hora, a propósito de las urgencias
que ha mandado el Ejecutivo y que tiene que ver principalmente con la agenda de seguridad. Y que no se votaría antes de la elección, que me parece importante porque los retiros anteriores también influyó mucho que hubiera elecciones en cómo votaban los parlamentarios. Totalmente. Y aquí dice una cosa Pamela Giles que también me parece interesante. Dice, el principal opositor a este proyecto es el presidente de la República, Gabriel Boric, quien en ocasiones anteriores estuvo hasta el cuarto retiro, que lo apoyaba, ¿se acuerdan? Sí. Y en los cuatro, primero, el principal opositor era el presidente de la República, Sebastián Piñera. Entonces también eso tiene mucho que ver con la responsabilidad que tienes como mandatario en ver qué proyectos se aprueban y qué no, y el impacto que tendrían los retiros también para la economía del país. Y además que ella utiliza eso porque sabe exactamente lo que tú estás señalando y lo recalca. El presidente Boric en algún minuto los aprobó, los apoyó, los votó a favor cuando era diputado y ahora que es presidente se resta. Está en desacuerdo. Con un escenario distinto. Claro. Veamos el otro proyecto, sobre todo tomando en cuenta, y aquí hay un dato que vamos a sumar a lo que plantea el proyecto de René Alinco, retiro entre el 10 y el 100%, desde el 10% la totalidad del dinero en la cuenta de capitalización individual. Y el argumento del proyecto del diputado Alinco es que todos los factores de inflación han sido no por el 10%, sino por factores internacionales. Esa línea argumentativa es la que lleva el proyecto de René Alinco. Veamos el siguiente, para también ir desglosando otro 100%, y ahí está el otro diputado, Jorge Durán, que a grandes rasgos se plantea como otro 100%, pero yo estaba también entregando algunos detalles. Dice que, a ver, hay algunos argumentos que algunos dicen que es contradictorio, sobre todo tomando en cuenta la inflación, y también habla de que este dinero sería, a propósito de lo que escribía la gente, con el énfasis de comprar o adquirir viviendas. Y ahí es donde tendrían la argumentación, este otro 100%, el diputado Durán, el que ese dinero se ocupase para ese fin. Así que ahí tenemos como la persona elemento que nos escribía que decía, me alcanzaría, tengo 100 millones de pesos, me alcanzaría para una casa y arrendarla, por ejemplo, que los arriendos ahora han subido bastante. Claro. Bueno, también es un punto ahora. ¿En qué se diferencian en general? Porque creo que son 3 los proyectos de retiro de 100%. De 100 tenemos 2. Pensaba haber visto 3. ¿Por qué no se unen? Porque es el de Pamela Giles, unirse. El de Durán. Es que ahí es donde está el punto. El origen lo plantean diputados de diferentes partidos políticos, luego en el debate probablemente van a encontrar puntos en común. Van a empezar a ver que mejor se fusionan. Porque ¿qué diferencias tienen? Pues, ¿se acuerdan algunos que habían también? Ya estaba el de la pensión de alimentos, pero también habían algunos que tú podías retirarlo en un 100% si tenías alguna enfermedad catastrófica, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Ahora hay un punto claro, es que tiene que ver con el borde, palabra tan de moda que estuvo en el proceso constitucional anterior. El borde yo creo que es muy importante a la hora de la idea de la fusión, de fusionar, o también del 100%. Yo creo que el 100% debiera tener más bordes que el del 10%, por ejemplo. Porque es mucho más dinero. Claro, pero ya lo estamos viendo a él, un hombre que queremos tanto, cada día mejor, y tiene todos los detalles del Congreso, sabe todo lo que sucede, golpea constantemente. Kevin Felguera. ¿Cómo estás? ¿Hay o no hay agua en la piscina, Hola. Kevin? Y cada día más delgado. Y vemos a Pamela Giles detrás. Se llegó a atorar. Perdón, que estoy con el pechito tomado, igual que otro, pero Eduardo, yo sí vine a trabajar. Sí, la dejo ahí. Ahí quedaste, Eduardo. Ahí está. Y sigo. Oye, un gran abrazo para Eduardo Fuentes. Oye, yo no sé si es una buena o mala noticia, pero no sé si se acuerdan ustedes del penal de Higuaín. Sí, claro. Que no pasó cerca del arco, que la sacó. Bueno, yo diría que no estamos ni cerca de pegarle en el palo a que esto se pueda aprobar. Probablemente el sexto retiro esté muy parecido al penal de Higuaín. Se va a ir lejito, no está cerca de ser aprobado porque no hay agua en la piscina. Creo que el autopréstamo fue el vaticinio perfecto para ver cómo está el ánimo hoy día. Acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando se empieza recién a discutir, ya ha pasado un año desde que se rechazó en general ese quinto retiro, que en la práctica iba a ser el cuarto, ahora hablamos del sexto, que en la práctica es el cuarto, ya se dejó visto que no hay respaldo político, y a pesar de los esfuerzos de algunos parlamentarios de buscar fórmulas, por ejemplo, hoy se ingresó la séptima moción parlamentaria que busca hablar de este sexto retiro, que en la práctica es el cuarto y hoy es el primer día de tramitación. Pero dime una cosa. Pero ese séptimo proyecto, Mari, habla de 10 causales específicas para retirar este 10%, el del diputado Rubén Oyarzo.
hay fórmulas para todos los gustos, pero es esencial decir y decírselo a la gente en la casa que respaldo político no hay acá en el Congreso Ya, Nacional. y entonces, y por ahí va mi pregunta, ¿por qué hay tantos proyectos si no hay agua en la piscina? Porque uno diría ya que se estén peleando la autoría de los proyectos cuando no se van a aprobar. Claro. ¿Por qué son tantos? ¿Se lo digo yo o lo interpretan ustedes? Porque si Dímelo lo digo tú, yo, de dímelo repente Me pueden retar. Y no, No, con objetividad. Pero que quede entre nosotros nomás. Sí, no sale de aquí. Sí, no, lo que pasa es que este es un tema que, bueno, de partida nos hace tener un contacto nosotros. Están todos los matinales muy atentos a esto, todas las noticias están enfocadas, los ojos de la ciudadanía, que aún le quedan fondos en sus fondos previsionales, están atentos a esto. Es un tema oreja, podríamos decir en términos periodísticos, pero es un tema que no tiene respaldo político y de allí es que varios parlamentarios agarran esto como una bandera de lucha. Hay algunos parlamentarios que insisten en proyectos de ley que en estricto rigor lo que va a pasar probablemente es que todos se fusionen y sea solo uno. El diputado presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva, decía ayer que esto probablemente se tome solo uno de los 6 o 7 proyectos de parlamentarios como base y luego se hagan indicaciones o modificaciones a esa normativa. Pero claro, acá hay varios parlamentarios que lo toman como una bandera de lucha directamente porque esto les da ciertos réditos con la ciudadanía o con alguna parte de la ciudadanía que necesita esa plata y ve que todavía no llegan ayudas directas a esa clase media o a esa gente que todavía le queda algo de fondos previsionales. Oye, Kevin, y perdón, y frente a eso también no habría ninguna posibilidad de que efectivamente esto se discutiera antes de la elección de los consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. Ya el diputado Leiva lo dijo, explicó la razón, digamos, pero con lo que tú estás diciendo, aún más no hay ninguna posibilidad que eso se apure, digamos. No, claro, para nada. Acá lo que hoy se marca el hito, de hecho, y para ser bien franco, al no tener urgencia los proyectos de sexto retiro, vamos a agruparlo de esa manera, pueden ni siquiera ser tramitados, claro, porque hay otros proyectos con urgencia y esos debiesen ponerse primero en la Comisión de Constitución. Pero lo que se hace también es un gesto a la ciudadanía y a los parlamentarios que insistentemente piden que esto se tramite, que en el día 18 de abril, al haberse cumplido el año de haberse rechazado en general el año pasado, hoy se ponga en debate estos proyectos. ¿Qué va a pasar en el itinerario? Se ponen en tabla, se va a escuchar a los mocionantes de todos estos proyectos de ley. La próxima semana probablemente se va a escuchar a expertos y de ahí la semana de las elecciones es semana distrital en la Cámara, claro, regional en el Senado y por lo tanto no se vota ni siquiera en la comisión. De allí en adelante, ya pasando las elecciones, lo más seguro es que se vote en la comisión y pase algo parecido a lo que pasó con el autopréstamo, que recordemos llegó con un informe negativo a la sala, sí, y luego se vote en la sala, quizás todos los proyectos agrupados, y lo más seguro es que esto llegue al mismo resultado, a menos que pase algo muy extraño, pase un meteorito, vuelvan los dinosaurios, no sé, a menos que pase algo realmente que cambie el eje político, que la gente, o que, por ejemplo, haya una presión ciudadana. Y esto se los cuento era lo que porque pedía Pamela salí Giles. breves minutos del Congreso Nacional, tuve que ir al banco a hacer un trámite, volví y había varias personas poniendo carteles de sexto retiro y todo. El punto es que para el primer, segundo y tercer retiro casi no se podía entrar al Congreso Nacional. La gente afuera estaba apostada, había mucha gente exigiéndole al Parlamento esto. A esta hora de la mañana, yo debo haber entrado hace 10 minutos de nuevo, porque llegué bien temprano, habían 6 personas. Ya, o sea, no fue como las veces anteriores, independiente del apoyo que tienen las encuestas. Kevin, ¿te puedo molestar y pedirte que ahí más o menos vayas haciendo un termómetro con los parlamentarios que hay por ahí para ver qué te dicen de estos proyectos y de si hay agua en la piscina o no? Obvio, está acá el diputado Rubén Oyarzo, autor del séptimo proyecto del sexto retiro, que en estricto rigor es el cuarto en este primer día de tramitación. De nuevo, es bien enredado. Diputado, usted plantea una fórmula de 10 causales para retirar este 10%, pero diputado, seamos honestos, pasó con el autopréstamo. No voy a contar la interna que tuvimos con el autopréstamo, pero pasó con el autopréstamo que no había agua en la piscina. ¿Por qué insistir con este tipo de proyectos cuando se sabe que respaldo político no hay?
Porque la gente lo está solicitando, porque la gente necesita ayuda, porque el gobierno no ha entregado ayudas sociales a la clase media, que es un sector que lamentablemente siempre está abandonado. Recordemos que en la pandemia a la clase media, ¿qué le salía? X, puras X siempre. Entonces, nosotros lo que queremos es llegar con ayuda a la ¿Qué ayudas tendría que entregar el gobierno para que no lo presenten? Día a día y que lamentablemente no recibe ningún beneficio social. Oiga, diputado, la Mari pregunta en el estudio, estamos para el matinal. No le había dicho. La Mari en el estudio pregunta qué ayudas debiese entregar el gobierno para que frene un retiro, porque competirle a un retiro de fondos previsionales es bien difícil. O sea, medidas tan simples como, por ejemplo, rebajar el IVA a la canasta básica. Hoy día la canasta básica está en un valor de 65.000 pesos. Por ejemplo, la CUT está solicitando aumentar el sueldo mínimo, que hoy día está en 410.000 pesos a 500.000 pesos. Por ejemplo, haber adelantado la devolución de impuestos a marzo. Marzo es un mes súper complejo y lamentablemente no llegamos con ayuda. Ahora bien, esta ayuda a la clase más trabajadora, a la gente que más necesita, probablemente tampoco le llegue a través de los retiros porque o no tienen fondos previsionales o les queda... Y les podría subir la canasta básica con una inflación mayor. ¿Cómo se llega a esa gente? Mira, esa gente está recibiendo hoy día ayuda por el bono marzo y todas estas ayudas que ha entregado el gobierno, pero que son al sector más vulnerable. Nosotros lo que abordamos es la clase media que si bien es rico para el gobierno, es pobre para los bancos cuando pide crédito, y créditos que son lamentablemente usureros con intereses altísimos. O sea, nosotros queremos llegar a ese sector que lamentablemente no recibe ayuda. Diputado, en el autopréstamo, ya se los voy a contar, contémoselo a la gente. Dale, en el autopréstamo nos encontramos en el pasillo y usted me dijo, estamos a 2 o 3 votos de darlo vuelta. El resultado final fue boleta. Fue más de 100 votos en contra, no estuvo ni cerca. En ese momento, ¿qué pasó? Porque usted tenía la firme convicción de que sí estaban cerca, pero no estaban cerca. Llegó el gobierno con todos los ministros a hacer el lobby, sí, eso es la realidad. Y lamentablemente votos que estaban comprometidos no votaron a favor. ¿Y en este caso usted ha visto al gobierno haciendo lobby como usted dice? El día de ayer el ministro Mario Marcel dijo que era una mala noticia para los chilenos. Yo creo que al gobierno hay que hacerle un llamado. Escuchemos a la gente, escuchemos a la ciudadanía. Y por eso nosotros, como Partido de la Gente, estamos proponiendo el mismo proyecto muy similar que presentó el ministro Mario Marcel. ¿La reforma previsional? Presentó un retiro acotado. Claro, para que... El ministro Marcel, en abril del año 2022, presentó un retiro acotado. Nosotros tomamos esta idea matriz. ¿Por qué? Porque queremos ampliar los apoyos. Los mismos que el oficialismo votó a favor el año pasado, nosotros lo estamos presentando como un retiro con 10% para 10 urgencias. ¿Cuáles son esas 10 urgencias? Muchas gracias. Perdón. ¿Cuáles son esas 10 urgencias de su proyecto? Sí. Esas 10 urgencias por el retiro acotado de él. Tengo la mayoría. Vamos. Primero, pago hospitalario. Gente que se quiere hacer cirugía lo podría retirar. Deuda. Pago deuda hipotecaria. Aumentar el ahorro para la primera vivienda. Cesantía. La gente que se encuentra cesante puede retirar. La gente que necesita comprar mecanismos para seguridad para la casa, por ejemplo, una alarma, cámaras de seguridad, lo puede retirar. Gente para las pensiones alimenticias, que son tan importantes, también está considerado. Está considerado las deudas educacionales. Hoy día, una mensualidad de un hijo en la universidad es arriba del sueldo mínimo. Entonces, eso aportaría mucho. O incluso las mensualidades de colegios, que ni siquiera son particulares, son subvencionados, fundaciones, están arriba de 100.000 pesos. Eso aliviaría a la clase media y clase media emergente. Las rentas vitalicias están consideradas en este proyecto porque muchas veces quedan fuera. Solamente pudieron sacar una vez las rentas vitalicias. Tenemos el tema de la seguridad. Ya, ahí están los días, no sé, ahí están los días. Pensión alimenticia, me queda una afuera, pero estamos. No hay problema. Ya, diputado Roberto Yerzo. Mari, te mandé por WhatsApp el proyecto de ley del diputado. Ahí están las 10 urgencias para que después ustedes también les puedan... Está el diputado Manucheri. Está con nosotros el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Diputado Manucheri, esta discusión del sexto retiro es un problema para el gobierno. Finalmente tienen que hacerse cargo de una discusión que viene del gobierno anterior también con los retiros
pero aquí es donde se divide las fuerzas, porque hay sectores de apruebo dignidad de la coalición, una de las coaliciones de gobierno que están a favor del retiro. El ministro Marcel llama a estar en contra. Ustedes desde el Partido Socialista, ¿en qué parada van a estar? Nosotros creemos que primero hay que legislar de manera seria. Retirar el 100% de los fondos condena a millones de chilenos a la pobreza. Nosotros no nos podemos permitir generar políticas que terminen teniendo hoy día pan para hoy y miseria para mañana. Más aún cuando tenemos 5 millones de chilenos que no tienen ni un peso en estos fondos. Nosotros los socialistas no vamos a respaldar ninguna medida que termine haciendo que le suba el pan y el dividendo a los chilenos. ¿Votan en contra entonces de todos los proyectos de retiro? No, por lo menos creemos que hay proyectos que son tremendamente irresponsables, como el retiro del 100% de los fondos. Eso condena a millones de chilenos a la pobreza. Por ejemplo, el del diputado Rubén Oyarzo plantea 10 causales para retirar el 10% de los fondos previsionales. ¿Usted estaría por aprobarlo entonces? No, es que todavía no conocemos el proyecto del diputado Oyarzo, todavía no se da cuenta en sala. Una vez que se conozca, creemos que eso hay que discutirlo en la comisión. Indudablemente, no es lo mismo sacar el 2%, sacar el 5%, sacar para el dividendo de una casa acotadamente, que sacar el 100% para gastarlo en consumo, porque claramente eso produce un descalabro en nuestra economía, que no es solo los índices de los diarios que ven, sino que significa que se dispara el precio de los alimentos, se disparan las colegiaturas, se dispara el costo de la vida de las personas. ¿Desde el gobierno les han dado alguna especie de bajada comunicacional o alguna instrucción a los parlamentarios para irse a favor o en contra de este retiro, o no ha habido instrucción desde la moneda? No, nosotros los parlamentarios no recibimos instrucciones, sino más bien tenemos diálogo con el gobierno. Recomendaciones. Creemos que siempre es importante el poder escuchar al Ministerio de Hacienda y que él pueda decir efectivamente cuáles son los efectos en estas situaciones. Nosotros somos parlamentarios, tenemos que actuar de manera seria, pensando en el bien de Chile, no solo en las elecciones, porque algunos hacen estas cosas pensando en un show político, pensando en las elecciones que vienen por delante, subir algunos puntos en la encuesta. Nosotros tenemos que poner los intereses del país por delante. Si nosotros hacemos políticas irresponsables, eso puede costar, como sucedió en otros países, que termina la gente muriendo de hambre en las calles. No podemos permitirnos nosotros un descalabro en nuestra economía, como significaría sacar el 100% de los fondos. Descalabro en la economía, entonces. Muchas gracias. Jefe de la bancada del Partido Socialista. Sí, claro, ahí estaban las posturas. Vamos a estar en un ratito más con otros parlamentarios, pero ese es el ambiente. Al menos escuchábamos a un autor de una iniciativa, Rubén Oyarzo, al diputado Daniel Manucheri, que es jefe de la bancada del PS. Me quiero quedar con lo decía él. Él rechaza completamente la idea de un retiro del 100%, pero se abre a estudiar otras iniciativas. Sí, me llamó la atención, eso fíjate. Es bien importante analizarlo. Sí, me llamó la atención porque se supone que no hay agua en la piscina, pero me llamó la atención lo que ahí dijo, pero descalabro en la economía con el retiro del 100%. Kevin, gracias, como siempre, pero parece que por ahí hay otro parlamentario más que te está llegando, que podríamos hablar con él. Hay varios. Dale nomás, dale, corra. Están todos. Henry Leal. Diputado Henry Leal de la Unión Demócrata Independiente, un partido que históricamente ha estado en contra de los retiros de fondos previsionales, a excepción de algunos parlamentarios que en el gobierno de Sebastián Piñera votaban en contra de lo que pedía su propio gobierno. La UDI está cuadrada con esta idea de votar en contra de los retiros de fondos previsionales. Sí, yo creo que el momento económico que estamos viviendo, la realidad, la evidencia que hay, nos aconseja que esto se tiene que rechazar. Yo valoro que todos los jefes de bancadas, que el gobierno, la oposición, se esté alineando, porque creemos que es una mala política pública. ¿Usted ve al oficialismo cuadrado o el oficialismo tiene ahí ciertas dudas? Bueno, hemos escuchado algunos parlamentarios que van a votar a favor. Yo creo que esto no podemos decir que va a ser unánime, pero yo veo que va a haber un amplio rechazo a esta iniciativa. No podemos seguir engañando a los chilenos. Por un lado entregamos un retiro, pero todos sabemos que la inflación no va a bajar y le está golpeando principalmente a la gente de más escasos recursos, los que les cuesta llegar a fin de mes, con los que ganan el sueldo mínimo. Cuando las cosas suben 20 o 30%, a ellos les golpea. ¿Y cuál es la salida para esa gente? Porque ellos no van a poder hacer retiro de los fondos porque no se va a aprobar esto. ¿Cuál sería la salida? Bueno, yo creo que el gobierno tiene el deber y la obligación de entregar una ayuda social contundente a las personas de más escasos recursos, también a la clase media que lo está pasando mal. Nosotros estamos disponibles. Yo creo que en la negociación que hay de reforma tributaria, espero que de ahí salgan algunos recursos para ir en ayuda directa a las personas que lo están pasando mal. Reforma tributaria que votaron en contra.
la idea de legislar se votó en contra, pero yo entiendo que se está trabajando porque esa reforma era pésima para Chile. Eso afectaba la inversión y a provocar más de nueva reforma tributaria. Yo entiendo que se está conversando y espero que ahí haya algunos recursos disponibles. Mire, siempre hay reasignaciones. La ejecución presupuestaria del gobierno está por el suelo. El Ministerio de Obras Públicas lleva el 10% de ejecución. Se puede hacer reasignaciones de recursos y destinarlo a ayuda social. Ahí falta gestión y creo que eso puede ocurrir. Reforma tributaria, entonces gracias, ahí está. De la UDI Henry Leal. Sí. Pero interesante lo que decía y que tú bien le remarcaste que no la apoyaron, ahora estarían en conversaciones para así aprobar una reforma tributaria y que de ahí salieran ayudas sociales, porque como el presidente dice siempre, gasto permanente, ingreso permanente. Kevin, ahora sí te mandamos un beso gigante desde acá, desde Santiago al Congreso. Gracias, Kevin. Un abrazo. Cuídate Cuídense, mucho. Saludos allá al estudio y también a Eduardo. Oye, otro más que no le cree. No le cree. Pero Eduardo, y me manda mensajes como con delay, como de temas que conversamos hace como una hora atrás, pero te queremos, Eduardo, te mandamos Talento, besos. talento.